El millonario oyó a su niñera decir: «Mi prometido me ha dejado antes de la boda». Su voz temblaba mientras intentaba seguir trabajando. Cada palabra cortó, más profundo de lo que él esperaba. Y lo que hizo a continuación la dejó completamente sin palabras. «Ya no me quiere, mamá. Marcos ya no me quiere». Las palabras salieron en un hilo de voz, rasgadas por el llanto que Elena ya no podía contener. El teléfono temblaba contra su oreja, los dedos apretando el aparato con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sofía, en su regazo, apretó los bracitos alrededor del cuello de la niñera y apoyó la carita en su hombro, quieta, como si entendiera que aquel momento pedía silencio. «Dice que ha conocido a otra persona, que no puede casarse conmigo sintiendo lo que siente por ella». La voz de Elena se quebró en mitad de la frase. «La boda es la semana que viene. La semana que viene. Ya he pagado el vestido, ya he confirmado todo». «¿Cómo ha podido hacerme esto?». Al otro lado de la pared, Alejandro estaba paralizado. Había llegado a casa 3 horas antes de lo habitual, algo que no ocurría desde hacía meses. La reunión cancelada de última hora lo había traído de vuelta al ático en el barrio de Salamanca en plena tarde de viernes y había entrado en silencio, queriendo sorprender a Sofía. Pero quien se llevó la sorpresa fue él. Sus pies no conseguían moverse. Debería irse, fingir que no había oído nada, volver en media hora haciendo ruido. Era lo que un jefe debería hacer. Pero había algo en aquel llanto, en aquel dolor expuesto, sin filtros, que lo mantenía allí, incapaz de alejarse. 3 años, mamá, 3 años juntos, 3 años planeando esta vida, y él simplemente se ha levantado hoy y ha decidido que ya no era eso lo que quería. Elena sollozó, la mano libre acariciando la espalda de Sofía en un gesto automático, cuidando de la niña incluso mientras su propio mundo se desmoronaba. «Me siento tan estúpida. ¿Cómo no me di cuenta?». Alejandro cerró los ojos. Conocía bien esa sensación, esa pregunta que corroe por dentro, que quita el sueño, que hace que una persona repase cada momento buscando señales que debería haber visto. Patricia había hecho lo mismo con él 2 años atrás. No con otra persona, sino con la misma frialdad, la misma decisión unilateral de que el matrimonio se había acabado. Él había vuelto del trabajo una noche de martes y encontró las maletas de ella en el salón. «No soy feliz, Alejandro. No soy feliz desde hace mucho tiempo». Fue todo lo que ella dijo antes de irse, dejando atrás a una hija de 2 años y a un hombre que no tenía idea de que su matrimonio estaba muriendo. «No, mamá, no hace falta que vengas a Madrid. Voy a estar bien». La voz de Elena sonó forzada. El tipo de mentira que la gente cuenta cuando intenta proteger a quien ama. «Solo necesito un tiempo. Necesito pensar en lo que voy a hacer ahora». Sofía levantó la cabecita y miró a Elena con esos ojos castaños enormes, tan parecidos a los de su padre. «Elena, ¿estás triste?». La pregunta salió bajita, con la pronunciación todavía imperfecta de sus 4 años. Elena apartó el teléfono por un segundo y forzó una sonrisa. «Estoy un poquito triste, mi amor, pero se me pasará». Besó la frente de la niña y volvió a hablar con su madre, intentando cerrar la llamada antes de desmoronarse de verdad delante de Sofía. «Tengo que colgar, mamá. Hablamos luego, ¿vale? Un beso». Colgó antes de que la madre pudiera insistir, y por unos segundos se quedó allí, parada en el sofá del salón, sujetando a Sofía como si la niña fuera la única cosa sólida en un mundo que acababa de ponerse patas arriba. Fue entonces cuando oyó un carraspeo bajo, casi imperceptible. Elena giró la cabeza tan rápido que sintió un pinchazo en el cuello. Alejandro estaba parado en la entrada del salón, el maletín de cuero todavía en la mano, el traje gris impecable como siempre, pero había algo diferente en su expresión. No era pena, no era vergüenza ajena, era algo más profundo, algo que ella no conseguía nombrar. «Perdona». Su voz salió ronca, como si no estuviera seguro de si debía hablar. No quería escuchar. «Acabo de llegar». Y se detuvo, desviando los ojos hacia el suelo. «Perdona».
Elena sintió que la cara le ardía. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar algo de compostura, pero era inútil. Su cara estaba hinchada, los ojos rojos, la nariz goteando. Debía de estar horrible. Voy a llevar a Sofía a su cuarto. Su voz salió trémula, avergonzada. Disculpe, señor Alejandro. No debería haber atendido el teléfono mientras estaba trabajando. Elena. Él dijo su nombre por primera vez desde que ella había empezado a trabajar allí, 3 meses atrás. Siempre había sido usted o simplemente un asentimiento de cabeza. Oír su propio nombre saliendo de aquella voz grave la hizo detenerse en medio del movimiento de levantarse. No tienes que disculparte. Alejandro dio algunos pasos hacia ella, pero se detuvo a una distancia respetuosa, como si entendiera que acercarse demasiado sería invasivo. ¿Ha pasado algo grave? Elena apretó a Sofía contra sí. La niña ahora jugaba distraídamente con uno de los mechones sueltos del pelo de la niñera. Debería mentir. Debería decir que estaba todo bien, que era solo un malentendido, que no era nada importante, pero la verdad pesaba tanto, dolía tanto, que acabó saliendo. Mi prometido ha roto conmigo hoy. La boda era la semana que viene. Tragó en saliva, los ojos ardiéndole con nuevas lágrimas que se negaba a dejar caer. Conocido a otra persona. El silencio que siguió fue denso, cargado. Alejandro no dijo nada durante un largo momento, y Elena pensó que quizás debería haber mentido, que ahora él iba a pensar que ella era el tipo de persona que lleva problemas personales al trabajo, que no consigue ser profesional. Pero cuando él finalmente habló, no fue nada de lo que ella esperaba. ¿Tienes dónde quedarte? La pregunta la pilló por sorpresa. Elena parpadeó, confusa. ¿Cómo? El piso. ¿Vivíais juntos? Alejandro mantenía el tono cuidadoso, casi gentil, algo completamente diferente de la eficiencia cortante que solía mostrar. Elena asintió despacio. Es el piso de él. Quiero decir, Tecnonren, dándose cuenta por primera vez de la dimensión práctica de lo que había sucedido. No solo había perdido al novio, había perdido su casa. Voy a tener que buscar otro sitio hoy. No sé. No lo había pensado todavía. Y era verdad. Desde que Marcos había llamado 3 horas atrás, Elena no había conseguido pensar en nada más que en el dolor, la humillación, el absurdo de tener la vida entera cancelada de una hora para otra. Sofía se movió en su regazo, quejándose bajito. Elena, quiero agua. Ya voy a buscarla, princesa. Elena intentó levantarse, pero las piernas le flaqueaban. Alejandro se adelantó. Yo la traigo. Quédate ahí. Salió hacia la cocina, y Elena se quedó sola con Sofía, oyendo el ruido del grifo, el sonido del vaso siendo colocado sobre la encimera de granito. Cuando volvió, le tendió el vaso a su hija, que bebió con avidez. La mitad del agua, escurriéndole por la barbilla. Gracias, papá. Sofía devolvió el vaso y volvió a acurrucarse en Elena, satisfecha. Alejandro se quedó allí de pie, el vaso en la mano, mirando a las dos como si estuviera tomando una decisión. Finalmente habló. Puedes quedarte aquí hoy, en la habitación de invitados. Elena levantó los ojos, alarmada. Señor Alejandro, no puedo. Puedes. La interrumpió firme, pero no brusco. Estás visiblemente afectada. No, tiene sentido que salgas de aquí, cojas el metro, vayas a buscar tus cosas, busques un sitio para dormir en este estado. Dudó y luego añadió. ¿Y mañana? Vemos qué necesitas. Si necesitas ayuda para la mudanza, ¿Por qué está haciendo esto? La pregunta salió antes de que Elena pudiera pensar mejor. No era grosera, solo genuinamente confusa. Apenas hablaban. Él llegaba, saludaba, cogía a su hija y desaparecía en el despacho. Ella cuidaba de Sofía, mantenía la rutina y se iba. Era un acuerdo profesional, distante, eficiente. Alejandro desvió la mirada, la mandíbula tensa. Cuando respondió, su voz estaba baja, casi íntima, porque sé cómo es. Elena lo miró fijamente y por primera vez percibió que había algo detrás de aquella fachada impecable,
una tristeza antigua, bien guardada, pero aún así y presente. Él no elaboró, no hacía falta. En ese momento, en el silencio de aquel salón enorme y lujoso del barrio de Salamanca, dos extraños se reconocieron, no porque hubieran vivido la misma historia, sino porque conocían el mismo tipo de dolor. El dolor de ser dejado atrás. Sofía bostezó, frotándose los ojos con las manitas. Elena, sueño. Voy a ponerla a dormir. Elena se levantó, más firme ahora, sujetando a la niña en brazos. Alejandro asintió. La habitación de invitados está en el pasillo a la izquierda. Hay toallas limpias en el armario del baño. Si necesitas cualquier cosa. Gracias. Elena lo interrumpió, la voz embargada. Gracias de verdad. Él no respondió, solo asintió con la cabeza y se alejó hacia el despacho, dejando a Elena sola con Sofía en brazos y una extraña sensación en el pecho. No, era alivio. No era gratitud. Era algo más indefinible. Algo que parecía una pequeña rendija de luz en un día que había sido completamente oscuro. Caminó hasta la habitación de la niña, puso a Sofía en la cama y se sentó a su lado tarareando bajito hasta que los ojitos castaños se cerraron. Cuando finalmente salió, el ático estaba silencioso. Alejandro debía de estar en el despacho. Elena caminó hasta la habitación de invitados, cerró la puerta tras sí, y por primera vez desde que se había despertado aquella mañana, pensando que se iba a casar en una semana, se permitió derrumbarse. Se sentó en el suelo, la espalda contra la puerta, y lloró. Lloró por la vida que no iba a tener, por el vestido que no iba a usar, por las promesas que fueron rotas, pero también lloró de agotamiento, de miedo, de no saber qué vendría después. Y en algún lugar de aquel piso enorme, Alejandro estaba sentado en su despacho, mirando la foto enmarcada de Sofía en la mesa, pensando en cómo la vida tenía el hábito cruel de repetir las mismas historias, solo que en personas diferentes. Elena se despertó desorientada. Por algunos segundos benditos no recordó nada. Entonces la realidad cayó sobre ella como un cubo de agua fría. Marcos, la boda, cancelada, el piso que ya no era suyo. Estaba en la habitación de invitados en la casa de Alejandro, su jefe, porque no tenía más a dónde ir. Miró el móvil en la mesita de noche. 6:30 de la mañana, 13 mensajes no leídos, y todos de Marcos. No abrió ninguno. Se levantó con cuidado, todavía vistiendo la misma ropa del día anterior. Su maleta estaba en el piso de él, su ropa, sus libros, sus cosas, todo todavía allí, esperando por una versión de ella que ya no existía. Necesitaba ir a buscarlo, pero no hoy. Hoy apenas conseguía respirar bien. Abrió la puerta despacio, intentando no hacer ruido. El piso estaba silencioso, pero había un aroma a café recién hecho viniendo de la cocina. Elena dudó. Debería irse antes de que Alejandro se despertara, pero Sofía la necesitaba. La rutina de la niña no podía interrumpirse por causa del caos en el que su vida se había convertido. Caminó descalza por el pasillo, el suelo de madera frío bajo sus pies. Cuando llegó a la cocina, se detuvo en la entrada. Alejandro estaba allí de espaldas a ella, preparando café. Llevaba pantalones de chándal grises y una camiseta simple, los pies también descalzos. Era la primera vez que Elena lo veía fuera del traje impecable. Parecía más joven así, más humano, menos jefe, más persona. «Buenos días», dijo ella bajito, casi disculpándose por existir. Alejandro se giró y por una fracción de segundo pareció sorprendido. Entonces asintió. «Buenos días. ¿Has conseguido dormir algo?» Elena entró en la cocina sin saber bien qué hacer con las manos. «Voy a cuidar de Sofía como siempre. No se preocupe». No estaba preocupado por eso. Alejandro sirvió el café en 2 tazas. Empujó una hacia ella. «¿Lo tomas con azúcar?» «Sí, gracias». Aceptó la taza, sujetándola con las 2 manos, dejando que el calor le calentara las palmas. Se quedaron allí en un silencio que no era exactamente cómodo, pero tampoco hostil. Era simplemente extraño. 2 extraños,
compartiendo un café en la mañana del sábado, cada uno con sus ruinas particulares. Tienes que ir a buscar tus cosas. Alejandro habló sin rodeos, los ojos fijos en su propia taza. Al piso de él. Elena asintió, la garganta apretándose. Tengo que hacerlo. ¿Quieres que vaya contigo? La pregunta la pilló completamente desprevenida. Ella levantó los ojos, pensando que había entendido mal. ¿Cómo? Buscar tus cosas. ¿Quieres que vaya contigo? Alejandro mantenía el tono, neutro, práctico, como si estuviera ofreciendo ayuda para cargar una caja, pesada, no para enfrentar los escombros de una vida. Señor Alejandro, no hace falta. Sé que no hace falta. Él la interrumpió, finalmente mirándola. Pero será más fácil si hay alguien contigo, y más rápido. Sofía se queda con Marta hoy. Ella ya ha confirmado que puede venir más temprano. Marta era la otra niñera que cuidaba de Sofía los fines de semana, cuando Elena tenía libre. Elena no sabía qué decir. La idea de volver al piso de Marcos le daba náuseas, pero la idea de ir sola era peor. Tener a alguien con ella, aunque fuera solo para cargar cajas en silencio, parecía menos insoportable. No quiero molestar. No molestas. Alejandro tomó un sorbo de café, dejó la taza en el fregadero. Iremos después de que llegue Marta. Comes algo mientras tanto. No era una invitación, era una instrucción, pero venía de un lugar gentil, y Elena estaba demasiado cansada para resistirse. Val. Marta llegó a las 9, trayendo consigo la energía vibrante que siempre tenía. Saludó a Elena con un abrazo apretado, sin hacer preguntas, lo que fue un alivio. Sofía se despertó animada, pidiendo tortitas, y en pocos minutos, cocina estaba llena de vida, como si el mundo no se hubiera derrumbado el día anterior. Alejandro apareció ya vestido, vaqueros oscuros y una camisa azul marino, las mangas remangadas hasta los codos. Parecía casual, pero aún así impecable. Elena vestía la misma ropa de ayer, el pelo recogido en un moño desordenado. Se sentía miserable. ¿Lista?, preguntó él, cogiendo las llaves del coche. Elena respiró hondo. Lista. El trayecto hasta el piso de Marcos fue silencioso. Alejandro conducía con la misma eficiencia con la que hacía todo, y Elena agradeció que no intentara llenar el silencio con conversación vacía. Cuando llegaron, ella dudó antes de bajar del coche. No debe de estar, dijo Elena, más para sí misma que para Alejandro. Los sábados juega al fútbol con los amigos, siempre juega, mejor así. Alejandro bajó y abrió el maletero, listo para cargar lo que fuera innecesario. Para Elena, abrir la puerta fue una de las cosas más difíciles que había hecho, nunca. El piso estaba exactamente como ella lo había dejado. Su taza de café todavía en el fregadero, la manta doblada en el sofá, las alianzas encima de la mesita de centro. Fue ese detalle lo que la rompió, las alianzas. Marcos se había quitado la suya y la había dejado allí junto con la de ella, como si fueran solo objetos sin significado. ¿Dónde están tus cosas? La voz de Alejandro la trajo de vuelta. Elena señaló hacia el dormitorio. En el armario, y hay unas cajas debajo de la cama. Alejandro asintió y fue directo al trabajo. No hizo comentarios sobre el piso, sobre las alianzas, sobre nada. Apenas empezó a colocar la ropa de ella en bolsas, eficiente y respetuoso. Elena se quedó parada en medio del salón por un momento, mirando alrededor. 3 años. 3 años de vida en aquel espacio y ahora parecía solo un lugar extraño, lleno de recuerdos que ya no tenían color. Forzó a sus piernas a moverse y fue hasta el dormitorio a ayudar a Alejandro. Él ya había llenado 2 bolsas grandes y estaba sacando una caja de debajo de la cama. ¿Son tuyas? Son. Elena se arrodilló a su lado abriendo la caja. Libros, cuadernos, antiguos, fotos de la familia, cosas que a Marcos nunca le interesaron, pero que eran importantes para ella. Cerró la caja rápidamente. Solo eso. El resto puede quedarse. ¿Segura? Segura. Y lo estaba de verdad. No quería nada más de aquel lugar. No quería
las ollas que habían comprado juntos, los cuadros que eligieron para el salón, la cafetera, que Marcos insistió en comprar. Quería solo lo que era solo de ella. Hicieron 6 viajes hasta el coche para cargarlo todo. En el último, cuando Elena estaba a punto de cerrar la puerta, oyó pasos en la escalera. Su corazón se disparó. Marcos. Pero no era Marcos. Era la vecina del piso de arriba que pasó por su lado con un saludo distraído. Elena cerró la puerta y dejó la llave debajo del felpudo, como Marcos le había pedido por mensaje. Listo, se acabó. Cuando volvió al coche, Alejandro estaba apoyado en el capó, esperando. No hizo preguntas. Solo le abrió la puerta y volvió a conducir. En el camino de vuelta, Elena finalmente rompió el silencio. ¿Por qué está haciendo esto? Era la segunda vez que hacía esa pregunta, pero esta vez necesitaba oír la respuesta de verdad. Alejandro mantuvo los ojos en la carretera, pero ella vio su mandíbula contraerse, porque sé cómo es quedarse solo cuando todo se desmorona. Paró en un semáforo en rojo y finalmente la miró. ¿Y por qué nadie debería tener que pasar por esto solo? Había algo en los ojos de él, un dolor antiguo que combinaba con el de ella. No, era pena, era reconocimiento. Patricia me dejó hace 2 años, continuó él. La voz baja. Llegué a casa y ella ya se había ido. Dejó a Sofía con mi madre y simplemente se fue. Mandó los papeles del divorcio por el abogado. Elena no dijo nada, solo escuchó. Me llevó semanas conseguir funcionar de nuevo y aún así solo lo conseguí porque tenía que hacerlo. Sofía me necesitaba. Soltó una risa corta, sin humor. Pero si hubiera tenido a alguien en aquella primera semana, alguien que entendiera, que no me juzgara, habría sido más fácil. El semáforo se puso en verde. Alejandro volvió a conducir. Entonces es eso. No tienes que pasar por esto sola. Elena sintió que los ojos le ardían, pero esta vez no era solo tristeza, era algo parecido a la gratitud, algo parecido al alivio. Cuando llegaron de vuelta al ático, Marta estaba en el salón con Sofía montando un puzzle gigante en el suelo. La niña levantó los ojos y sonrió al ver a su padre y a Elena. Elena, papá, mirad lo que he hecho. Elena sonrió y fue la primera vez en 24 horas que la sonrisa no dolió. Ha quedado precioso. Sophie. Alejandro empezó a subir las bolsas a la habitación de invitados y Elena lo ayudó. Tardaron media hora más en organizarlo todo, trabajando lado a lado en silencio. Cuando terminaron, él se giró hacia ella. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites hasta que te organices, encuentres un sitio. No puedo abusar de su generosidad. No es abuso, es sentido práctico. Se encogió de hombros. La habitación está vacía de todos modos y Sofía te quiere. Elena no tenía fuerzas para discutir y, si era honesta, no tenía a dónde ir. Entonces apenas asintió. Gracias. Alejandro salió de la habitación, pero se detuvo en la puerta. Elena. Ella lo miró. Pasará. Sé que no lo parece ahora, pero pasará. Él no esperó respuesta, solo cerró la puerta y la dejó sola con sus cajas, su ropa. Y por primera vez desde que Marcos había llamado, un pequeño hilo de esperanza de que quizás, solo quizás, ella conseguiría sobrevivir a aquello. Los primeros días fueron extraños. Elena se despertaba en la habitación de invitados, sin saber bien dónde estaba, el corazón disparado hasta que la memoria volvía. Entonces venía el dolor agudo y constante. Pero poco a poco ella aprendía a convivir con él, como se aprende a andar con una piedra en el zapato. La rutina ayudaba: levantarse temprano, preparar el desayuno para Sofía, vestir a la niña, jugar, leer cuentos, preparar la comida. Era reconfortante tener algo concreto que hacer, una razón para salir de la cama, incluso cuando todo dentro de ella pedía quedarse escondida debajo de las sábanas. Alejandro continuaba siendo discreto. Salía temprano para el trabajo, volvía al final de la tarde, pasaba algunas horas con Sofía y después se encerraba en el despacho. Pero había pequeños gestos que Elena empezó a notar. Una caja de té, nuevo en la despensa del tipo que a ella le gustaba. Una toalla extra en el baño de la habitación de invitados,
la plataforma de streaming de películas que mencionó que le gustaba ya configurada en la televisión del salón. Él no hablaba sobre esas cosas, solo las hacía. Y Elena no agradecía en voz alta, porque entendía que él prefería así. Pero guardaba cada gesto como pequeñas pruebas de que no estaba completamente sola. Fue el martes, 5 días después de que todo se desmoronara, que Sofía preguntó. Estaban en la cocina haciendo galletas de chocolate. Sofía estaba encima de un taburete, las manitas llenas de harina, concentrada en moldear la masa en forma de estrella. Elena, ¿te vas a ir? La pregunta salió casual, pero Elena sintió el peso de ella. Miró a la niña, que continuaba enfocada en las galletas, como si hubiera hecho apenas una pregunta sobre el tiempo. ¿Por qué piensas que me voy a ir, Sophie? ¿Porque estás viviendo aquí ahora? Como Marta vivió aquel día que se peleó con el novio. Elena parpadeó sorprendida. No sabía esa historia. ¿Marta vivió aquí? Ajá. Papá dijo que podía quedarse. Entonces ella se quedó un día, y después se fue. Sofía levantó los ojos, y había algo parecido al miedo en ellos. ¿Tú te vas a ir también? Elena sintió que el corazón se le encogía. Se arrodilló delante de la niña, limpiando un poco de harina de su nariz. Yo no me voy a ir ahora, ¿vale? Y, incluso cuando encuentre un sitio nuevo para vivir, todavía vendré aquí todos los días a cuidar de ti. Lo prometo. Sofía pareció considerar eso. Seria como solo una niña de 4 años consigue ser. Entonces asintió. Vale, pero me gusta cuando te quedas aquí. Es más divertido. A mí también me gusta quedarme contigo. Y era verdad, cuidar de Sofía era la única cosa que tenía sentido en los últimos días. La niña era dulce, curiosa, cariñosa. Sofía tenía una forma de mirar el mundo que todavía no había sido tocada por desilusiones. Todo era posible, todo era interesante. Y pasar tiempo con ella hacía que Elena recordara que el mundo todavía tenía cosas buenas. Terminaron las galletas y las metieron en el horno. Mientras esperaban, Sofía quiso dibujar. Entonces se sentaron a la mesa del salón con lápices de colores y papel. La niña dibujó a la familia. Ella misma en el medio, el padre a un lado, y al otro una figura femenina con el pelo largo. ¿Quién es esa?, preguntó Elena, señalando el dibujo. ¿Tú?, respondió Sofía como si fuera obvio, añadiendo estrellas alrededor de la figura. Tú eres parte. Elena no supo qué responder. Solo observó a la niña colorear, el pecho apretado, con una emoción que no conseguía nombrar. Fue en ese momento, cuando llegó Alejandro, más temprano de lo normal. Todavía eran las 4 de la tarde. Entró, silenciosamente, como siempre, pero esta vez se detuvo al ver a las dos en la mesa. Papá, mira lo que he dibujado. Sofía saltó de la silla y corrió hasta él, empujando el papel en sus manos. Alejandro cogió el dibujo, analizándolo con atención. Sus ojos se posaron en la cuamitor, figura al lado de Sofía, y algo pasó por su rostro demasiado rápido para que Elena pudiera descifrarlo. Ha quedado muy bonito, hija. Besó la coronilla de la niña. ¿Lo podemos poner en la nevera? ¿Sí? Sofía cogió el dibujo de vuelta y salió corriendo hacia la cocina. Alejandro se quedó allí parado en la entrada del salón, las manos en los bolsillos. Miró a Elena. ¿Puedo hablar contigo en el despacho? El tono era serio. Elena sintió un frío en el estómago. Se levantó, limpiándose las manos en los vaqueros. Claro, lo siguió hasta el despacho. Una habitación en la que ella raramente entraba. Era espaciosa, con una estantería llena de libros, una mesa enorme de madera oscura y ventanales que daban a la ciudad. Alejandro cerró la puerta tras ellos y señaló uno de los sillones. Elena se sentó, las manos entrelazadas en el regazo, el corazón latiendo rápido. Él acercó la silla del escritorio y se sentó frente a ella, sin la barrera de la mesa entre ellos. No quiero que te sientas presionada con lo que voy a decir, comenzó él, la voz cuidadosa, pero necesito que seas honesta conmigo. Elena asintió sin saber qué esperar. Sofía se está apegando a ti más de lo que debería a una niñera. Hizo una pausa, eligiendo las palabras.
y sé que parte de eso es porque estás viviendo aquí. Ella está empezando a verte como parte de la familia. Elena sintió que el estómago se le hundía. Él iba a pedirle que se fuera. Claro que iba a hacerlo. Ella había abusado de su hospitalidad. Se había quedado demasiado tiempo. Había creado una situación complicada. Lo entiendo. Empezó ella, la voz trémula. Voy a buscar un sitio esta misma semana. No quería que esto. No es eso. Alejandro la interrumpió, inclinándose hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas. No te estoy pidiendo que te vayas. Elena parpadeó, confusa. Entonces, estoy diciendo que necesito saber si te vas a quedar. Él sostuvo su mirada, no solo en el piso, sino en el trabajo con Sofía, porque si te vas de aquí a algunas semanas, cuando consigas organizarte, le va a doler a ella. Y necesito saber si estás dispuesta a quedarte. Elena no esperaba eso. Había pensado en tantos escenarios, pero no en ese. Yo siempre planeé quedarme. Me gusta cuidar de Sofía, lo sé. Ella también te quiere, más de lo que ha querido a cualquier otra niñera que ha trabajado aquí. Alejandro suspiró, pasándose la mano por el pelo. Y, honestamente, yo también confío en ti, más de lo que he confiado en cualquier otra persona que la ha cuidado. Había algo en la voz de él, una vulnerabilidad que Elena raramente veía. Entonces te estoy haciendo una propuesta. Te quedas viviendo aquí, no como favor, sino como parte del acuerdo de trabajo. Te aumento el sueldo, tienes tu espacio y es más fácil para todos. Tú no necesitas preocuparte por buscar piso, pagar alquiler. Y yo sé que Sofía está bien cuidada. Elena se quedó en silencio por un momento, procesando. Señor Alejandro. Alejandro, corrigió él. Solo Alejandro. Si vamos a vivir bajo el mismo techo, creo que podemos dejar el señor de lado. Alejandro. Ella probó el nombre. Extraño en la lengua. No quiero que te sientas obligado a hacer esto por pena. No es pena. Él fue directo. Es práctico y honesto. Trabajo demasiado. Llego tarde. Viajo a veces. Tener a alguien viviendo aquí, alguien en quien confío, facilita todo para mí, para Sofía y para ti también. Tenía sentido. Tenía mucho sentido en realidad. Y Elena no podía negar que la idea de buscar piso, lidiar con fianzas, avales, mudanza, todo eso mientras todavía se estaba recuperando emocionalmente era agotadora. ¿Y los límites? Preguntó ella porque lo necesitaba. ¿Cómo hacemos que esto funcione sin que sea extraño? Establecemos reglas. Tú tienes tu habitación, tu espacio, yo tengo el mío. Compartimos las áreas comunes con respeto. Y si en algún momento no está funcionando, lo hablamos. Alejandro hizo una pausa. No quiero que te sientas atrapada aquí. Si decides que quieres irte, que quieres tu propio sitio, está bien. Pero mientras estés aquí, quiero que sepas que tienes este espacio de verdad. Elena lo miró. Ese hombre que hace una semana era apenas un jefe distante y que ahora le estaba ofreciendo no solo un techo, sino una especie de estabilidad que ella no tenía desde hacía días. Vale, dijo ella finalmente. Me quedo. Algo pasó por el rostro de Alejandro. Alivio, tal vez. Él asintió. Bien, se quedaron allí, sentados uno frente al otro, y Elena percibió que algo había cambiado. No eran más jefe y empleada. No eran extraños. Eran dos personas intentando reconstruir sus vidas, cada una con sus ruinas. Pero ahora bajo el mismo techo. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera el comienzo de algo diferente. Las semanas siguientes trajeron una rutina que Elena no esperaba. No era incómoda, pero tampoco era exactamente fácil. Vivir en la misma casa que Alejandro exigió un baile cuidadoso de espacios y silencios, de saber cuándo aparecer y cuándo retirarse. Ella se levantaba temprano, siempre antes que él, y preparaba café. Dejaba su taza lista en la encimera, al lado de la cafetera, y, cuando él bajaba, alrededor de las 7, ella ya estaba con Sofía en la habitación de la niña, eligiendo ropa o peinando el pelo castaño. Él agradecía, con un asentimiento de cabeza. Ella respondía de la misma forma.
Pocas palabras, pero una comprensión tácita. En los primeros días, Elena comía sola después de que Alejandro salía para el trabajo. Pero en la segunda semana, él pasó a salir más tarde y acabaron desayunando juntos algunas veces, conversaciones cortas sobre Sofía la mayoría de las veces. Pero poco a poco empezaron a hablar de otras cosas. Él comentó sobre un cliente difícil. Ella mencionó un libro que estaba leyendo. Fue un jueves cuando todo cambió de tono. Elena estaba en la cocina preparando la cena. Sofía veía dibujos en el salón y Alejandro todavía no había vuelto del trabajo. Ella había hecho más comida de la necesaria, como siempre hacía, porque, a pesar de que él nunca lo pedía, sabía que Alejandro raramente cenaba bien. Comía cualquier cosa rápida, generalmente frente al ordenador. Cuando oyó la puerta abrirse, Elena continuó removiendo la salsa de tomate, fingiendo no prestar atención. Pero esta vez, en vez de ir directo al despacho, después de saludar a Sofía, Alejandro apareció en la cocina, se apoyó en la encimera, la corbata aflojada, la americana echada sobre el hombro. Parecía cansado. Huele bien, dijo él, los ojos en la olla. Elena sonrió levemente. Son solo macarrones, nada especial. ¿Siempre haces la cena? Me gusta cocinar. Me relaja. Ella apagó el fuego, cogiendo platos del armario. Tengo suficiente, si quieres. Alejandro dudó. Elena se dio cuenta y rápidamente añadió sin presión. Es solo una oferta. Él la miró, después a la olla y finalmente asintió. Acepto. Fue extraño al principio. Los tres sentados a la mesa, Sofía parloteando sobre el día, Elena sirviendo la comida, Alejandro comiendo en silencio. Pero no fue incómodo, fue casi normal, casi como una familia. Después de aquel día se convirtió en rutina. Elena cocinaba, Alejandro cenaba con ellas. A veces él ayudaba a lavar los platos. A veces se quedaban, conversando después de que Sofía se iba a dormir, cada uno con una taza de infusión, sentados en el sofá del salón, con una distancia respetuosa entre ellos. Elena empezó a conocer a Alejandro más allá de la fachada. Descubrió que le gustaba el jazz, que tenía una colección de vinilos antiguos guardada en el armario. Descubrió que era pésimo cocinando, pero excelente montando muebles. Y Alejandro empezó a conocer a Elena también. Descubrió que ella había estudiado magisterio, pero nunca terminó la carrera porque tuvo que trabajar cuando su padre enfermó. Descubrió que le encantaban las telenovelas antiguas, que sabía todas las letras de las canciones de los años 80, pequeñas cosas, detalles, que no significan nada solos, pero que juntos empezaban a formar una imagen. Fue una noche de viernes, 3 semanas después de que Elena se hubiera mudado, definitivamente, que la conversación fue más profunda. Sofía se había dormido temprano. Elena estaba en el salón doblando ropa que había sacado de la secadora cuando Alejandro apareció con 2 copas de vino. ¿Bebes? Le ofreció una copa. Elena parpadeó sorprendida, pero aceptó. Bebo. Gracias. Él se sentó en la otra punta del sofá. Tomó un sorbo y se quedó en silencio por un momento. Entonces, sin aviso, preguntó. ¿Todavía piensas en él? Elena no necesitó preguntar de quién estaba hablando. A veces respondió, honestamente. Es difícil borrar 3 años así de una hora para otra. Alejandro asintió, los ojos fijos en la copa. Lo entiendo, incluso cuando sabes que la persona no lo merece. El cerebro tarda en acompañar al corazón. Es exactamente eso. Elena se giró hacia él, curiosa. ¿Tú todavía piensas en Patricia? No de la forma que pensaba antes. Hizo una pausa. Al principio, pensaba en ella todo el tiempo, intentando entender qué hice mal. Pero con el tiempo, percibí que no era sobre mí, era sobre ella. ¿Y Sofía? Preguntó Elena bajito. ¿Pregunta por su madre? Alejandro suspiró. Al principio, sí. Preguntaba cuándo iba a volver mamá. Yo no sabía qué decir. Entonces decía la verdad, que mamá se había ido, pero que yo estaba allí y siempre iba a estar. Tomó otro sorbo. Con el tiempo, dejó de preguntar. Creo que lo aceptó.
o aprendió a vivir sin ella. Elena sintió un dolor en el pecho. «Eres un buen padre», Alejandro dijo, sincera. «Sofía es una niña increíble y es porque tú estás presente». Él la miró y había algo en los ojos de él que Elena no conseguía descifrar. «Tú eres buena con ella», dijo él, la voz baja. «Mejor que cualquier persona que la haya cuidado. Y no es solo porque haces bien tu trabajo, es porque te importa de verdad». Elena sintió que la cara le ardía. Desvió la mirada. «Estás aquí en esta casa, reconstruyendo tu vida después de que todo se desmoronara. Y aún así, te levantas todos los días y cuidas de ella con cariño, haces la comida, mantienes todo funcionando. Eso no es poca cosa, Elena». Ella levantó los ojos, y por primera vez en semanas sintió que alguien realmente la veía. «Gracias» fue todo lo que consiguió decir. Se quedaron allí en el silencio del salón y algo cambió entre ellos. No era atracción, no todavía, era respeto, era la conciencia de que estaban construyendo algo nuevo. Cuando Elena finalmente se levantó para ir a dormir, Alejandro la acompañó hasta el pasillo. Pararon en la puerta de su habitación. Elena llamó él antes de que ella entrara. Ella se giró. «Sé que estás aquí por las circunstancias, pero quiero que sepas que estoy feliz de que estés aquí. No sé cómo sería sin ti». Elena sintió que algo se apretaba en el pecho. «Yo también estoy feliz de estar aquí», dijo. Y era verdad. Alejandro asintió, y por un segundo pareció que iba a decir algo más. Pero entonces apenas deseó buenas noches y se alejó. Ella entró en la habitación, cerró la puerta y se apoyó en ella, los ojos cerrados. Algo estaba cambiando. Ella lo sentía. El mes de octubre trajo lluvias intensas a Madrid. Elena estaba en la ventana del salón, observando las gotas escurrirse por el cristal cuando Sofía apareció a su lado, arrastrando su manta favorita. «Elena, cuéntame el cuento. ¿Qué cuento quieres oír hoy?» Elena se arrodilló. «El de la princesa que volaba». Era el favorito. Una historia que Elena había inventado semanas atrás sobre una princesa que no necesitaba príncipe porque tenía alas propias. Se sentaron en la alfombra del salón y Elena empezó a contar, cambiando la voz para cada personaje, haciendo reír a Sofía. Estaba tan absorta que no percibió cuando Alejandro llegó más temprano de lo normal y se detuvo en la entrada del salón. Él se quedó allí observando a las dos. Había algo en aquella escena que le apretó el pecho a Alejandro, la sensación de hogar de verdad. Elena terminó la historia y Sofía aplaudió. Fue entonces cuando percibió a su padre. «Papá». Ella saltó y corrió hasta él. «Has llegado temprano». «He llegado». Alejandro la cogió en brazos. «Y he oído una historia muy buena». «Elena cuenta las mejores historias», declaró Sofía con convicción. «Mejor que las de la abuela». Alejandro encontró los ojos de Elena por encima de la cabeza de su hija. Ella sonrió medio avergonzada y empezó a levantarse, pero él hizo un gesto para que se quedara. «Quédate. Necesito cambiarme de ropa, pero ya vuelvo». Él desapareció por el pasillo y Elena se quedó allí, el corazón latiendo un poco más rápido. Cuando Alejandro volvió vistiendo vaqueros y camiseta, Sofía pidió ver dibujos. Él encendió la televisión para ella y le indicó a Elena que lo siguiera hasta la cocina. «¿Café?», ofreció él. «Acepto». Elena se apoyó en la encimera. «Quería hablar contigo sobre una cosa». Alejandro le entregó la taza, sus dedos y tocándose brevemente. «La semana que viene tengo un viaje de negocios. 3 días. En Tenerife». «Vale. Yo cuido de Sofía». «Lo sé. No es eso». Él tomó un sorbo del café. «Estaba pensando en llevaros a las dos». Elena parpadeó sorprendida. «¿Cómo? La reunión es solo un día. El resto es libre». Pensé que sería bueno para Sofía salir un poco, conocer la playa. Y para ti también. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste unos días libres? Elena no lo recordaba. «Alejandro, no sé. No tienes que decidir ahora. Piénsalo con calma». Hizo una pausa. «Pero quiero que sepas que no es obligación, es una invitación. Como amigos, amigos». La palabra flotó entre ellos cargada de significado. «Lo pensaré», dijo Elena finalmente.
A la mañana siguiente, durante el desayuno, ella dio su respuesta. Acepto ir a Tenerife. Alejandro levantó los ojos del periódico y una sonrisa pequeña apareció en sus labios. Genial. Voy a hacer las reservas. La semana pasó rápido. Elena preparó una maleta pequeña e intentó no pensar demasiado en lo que aquel viaje significaba. El lunes, cogieron un vuelo a media mañana. Sofía estaba animadísima. Nunca había montado en avión. Alejandro había reservado un hotel con vistas al mar. Eran 2 habitaciones conectadas. Una para él, otra para Elena y Sofía. Llegaron a la hora de comer y después de instalarse, bajaron a la playa. Sofía corrió hacia la arena con un grito de alegría y Elena no pudo evitar sonreír. Hacía años que no veía el mar. El sol estaba fuerte, pero había una brisa agradable. Elena extendió la toalla, se quitó el vestido, quedándose en bikini. Cuando miró hacia arriba, percibió a Alejandro observándola. Él desvió la mirada rápidamente, pero no antes de que ella lo notara. Sintió el calor subirle por la cara, pero fingió que no lo vio. Pasaron la tarde en la playa. Sofía construyó castillos de arena. Alejandro ayudó y Elena hizo fotos con el móvil. Había una ligereza en el aire, algo diferente de Madrid. Por la noche, después de que Sofía se durmiera agotada, Alejandro llamó a la puerta que conectaba las habitaciones. Se ha dormido como un tronco. Elena sonrió. La playa cansa. ¿Quieres dar una vuelta? Hay una terraza en la azotea del hotel. Vista bonita. Elena dudó apenas un segundo antes de aceptar. Subieron a la terraza. La noche estaba clara, el sonido del mar a lo lejos. Se apoyaron en la barandilla, lado a lado, sin hablar nada por un tiempo. Fue Alejandro quien rompió el silencio. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación, respondió ella. Necesitaba esto. Salir, respirar. Yo también. Él se giró hacia ella y Elena sintió el peso de su mirada. Elena, necesito decirte una cosa. El corazón de ella se disparó. Dime. Sé que hace poco tiempo. Sé que todavía te estás recuperando y que yo debería ser más cuidadoso, pero no consigo fingir más. Respiró hondo. No eres solo la niñera de Sofía. No eres solo alguien que vive en mi casa. Te has vuelto importante para mí y no sé qué hacer con esto. Elena se quedó sin palabras. Parte de ella quería decir que sentía lo mismo, pero tenía miedo. Alejandro, no tienes que responder ahora. Él se apresuró a decir. Solo necesitaba que lo supieras. No quiero que te sientas incómoda. No. Elena lo interrumpió. No quiero olvidar que lo has dicho. Ella se giró completamente hacia él, reuniendo valor. Porque yo también lo siento. No sé cuándo empezó o cómo, pero lo siento. Alejandro dio un paso hacia ella. ¿De verdad? De verdad, confirmó ella, la voz trémula. Y me asusta porque es demasiado pronto, pero es real. Él levantó la mano vacilante y le tocó la cara, el pulgar acariciando su mejilla. Elena cerró los ojos, inclinándose al toque. No tenemos que apresurar nada, dijo Alejandro bajito. Podemos ir despacio, ver a dónde nos lleva esto. Elena abrió los ojos y encontró los de él. Despacio repitió ella, estando de acuerdo. Los 2 días siguientes en Tenerife fueron diferentes. Ahora había una conciencia entre ellos, un permiso silencioso para que los sentimientos existieran. Alejandro todavía fue a su reunión el martes por la mañana, pero volvió a media tarde. El miércoles, último día, se despertaron temprano y fueron a caminar por la playa. Sofía todavía dormía. Caminaron lado a lado, los pies descalzos en la arena todavía fría de la mañana. El sol saliendo en el horizonte sobre el Atlántico. No quiero que esto se acabe, dijo Elena de repente. Alejandro paró de andar y se giró hacia ella. ¿El qué? ¿El viaje? Este momento, esta sensación de que todo es posible. Tengo miedo de volver a Madrid y que todo se complique de nuevo. No se va a complicar. Alejandro le sujetó las 2 manos. Elena, no sé cómo va a funcionar esto perfectamente, pero sé que quiero intentarlo. Yo también quiero, admitió ella.
la voz embargada. Pero, ¿y Sofía? ¿Y si no, funcionamos y tengo que irme? Ella ya se ha apegado tanto. Entonces, no dejaremos que no funcione. La interrumpió firme. Vamos a hacer que funcione. Elena sintió los ojos arder. ¿Cómo tienes tanta seguridad? Porque te conozco. Conozco cómo cuidas de mi hija, cómo te importa, cómo no desistes de las cosas, y porque sé cómo me siento cuando estás cerca. Le acarició la cara. Me haces querer ser mejor. Me haces sentir que puedo empezar de nuevo de verdad. Una lágrima escurrió por la cara de Elena, pero era de alivio. Tenía tanto miedo de no conseguir confiar en alguien nunca más. Yo también lo tenía, confesó Alejandro. Pero entonces apareciste tú y me mostraste que se puede renacer de las cenizas. Él se inclinó despacio, dándole tiempo para retroceder si quisiera, pero Elena no retrocedió. Cerró los ojos y dejó que sucediera. El beso fue suave, cuidadoso. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Vamos a volver antes de que Sofía se despierte y organice una operación de rescate, dijo Elena, riendo bajito. Volvieron cogidos de la mano y cuando entraron en la habitación, Sofía estaba despierta, sentada en la cama. ¿Dónde estabais?, preguntó soñolienta. Fuimos a ver salir el sol, respondió Alejandro, sentándose al lado de su hija. Quería haber ido, reclamó Sofía. La próxima vez irás, prometió Elena, sentándose al otro lado. Sofía miró de uno a otro, entonces frunció el ceño. Estáis cogidos de la mano. No era una pregunta, era una constatación. Elena sintió la cara calentarse, pero no soltó la mano de Alejandro. Él tampoco soltó la de ella. Lo estamos, confirmó él. La voz tranquila. ¿Eso es malo? Sofía pensó por un momento. Entonces negó con la cabeza. No es malo. Elena está triste a veces. Ahora va a estar feliz. La simplicidad de la observación hizo que el corazón de Elena se apretara. Tienes razón, Sophie. Voy a estar feliz. ¿Y tú también, papá? Yo también, confirmó Alejandro besando la frente de su hija. Muy feliz. Entonces vale. Sofía se encogió de hombros. ¿Puedo desayunar ya? Quiero. Tortitas. Los tres se rieron y bajaron a desayunar juntos. El vuelo de vuelta a Madrid fue tranquilo. Cuando llegaron a casa ya era de noche. Pusieron a Sofía en la cama. Alejandro encontró a Elena en el salón con 2 tazas de infusión. Se quedaron allí en un silencio cómodo hasta que Alejandro habló. Hablé con Sofía hoy después del desayuno sobre nosotros. Le expliqué que no eres solo su niñera, que eres alguien importante para mí. Y le pregunté cómo se sentía sobre eso. ¿Y qué dijo? Que ya lo sabía. Alejandro rió bajito, que era obvio y que estaba feliz porque ahora íbamos a ser una familia de verdad. Elena sintió los ojos llenarse de agua. Una familia, si tú quieres. Alejandro le cogió la mano. Sé que es pronto, pero quiero que sepas que es eso lo que veo cuando miro hacia adelante. Tú, yo, Sofía. Una familia. Elena no consiguió contener las lágrimas. Quiero, dijo ella, la voz trémula. Quiero mucho. Alejandro la atrajo hacia sí y ella se acurrucó en su pecho. Hace 2 meses mi vida se acabó, susurró Elena. Y ahora parece que está empezando de nuevo, de una forma que nunca imaginé. Pero que es mejor que cualquier cosa que había planeado. A veces la vida nos sorprende, murmuró Alejandro en su pelo. Te quita todo y te da algo mejor a cambio. Se quedaron así por un largo tiempo, hasta que Elena bostezó. Creo que necesito dormir. Ha sido un día largo. Buenas noches, Elena. Alejandro le besó la frente. Buenas noches, Alejandro. Ella se levantó, pero antes de salir se giró. Gracias por todo. Por acogerme cuando no tenía a dónde ir, por darme una familia. Gracias a ti, respondió él, por hacer que esta casa se convierta en un hogar. Elena sonrió y se fue a la habitación. Se tumbó en la cama y por primera vez en meses no pensó en Marcos. Pensó solo en lo que tenía ahora. Un hombre bueno que la veía de verdad. Una niña dulce que la quería. Y un futuro que brillaba con la promesa de días mejores. En la habitación de al lado, Alejandro también estaba tumbado pensando en cómo la vida tenía formas extrañas de curar heridas, como una mujer llorando al teléfono se había convertido en la persona más importante de su vida. Sofía
Dormía tranquila en su cuarto, inconsciente de que su familia acababa de completarse. Y en aquel ático del barrio de Salamanca, 3 corazones que habían sido rotos encontraron unos en otros el pegamento perfecto para reconstruirse.